Bienvenidos a este segundo día del itinerario cuaresmal, de este camino de cuaresma que estamos haciendo. Hoy nos corresponde la lectura del segundo capítulo del libro del Éxodo. Ayer hablamos sobre el primero, sobre el contexto histórico en el que se encontraba el pueblo hebreo en Egipto, y hoy vamos a hablar entonces del nacimiento, el crecimiento y de la identidad de Moisés. Recuerden, para ver esta reflexión importante, habernos leído el segundo capítulo del Éxodo. Ese es el compromiso que ustedes tienen. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a esta reflexión, a esta sesión, ya estemos claros en lo que vamos a hablar. Entonces, el día de ayer le habíamos dejado como una tarea que era identificar cuáles eran los espacios de esclavitud, los lugares de esclavitud, las personas que te mantenían atado, esclavo. Como recomendación, ¿qué te hago? Llevar un cuadernito, llevar un blog de notas en el celular para que día a día las actividades, las tareas que vamos dejando se te sean más fácil. Si lo haces escrito, mucho mejor, porque el ejercicio de escritura nos hace salir de nosotros mismos y poder luego tener un tiempo para leer, para reflexionar, para que al final de los 40 días podamos mirar hacia atrás y decir: el camino de cuaresma que hice, el Señor me ha sanado, el Señor me ha liberado y he podido experimentar, al igual que el pueblo de Israel, esa salida de esos espacios de esclavitud. Vamos entonces a hablar en este segundo día, en el segundo capítulo, y vamos a empezar desde el versículo 1 al versículo 3. ¿Por qué? Porque ahí se nos va a hacer un contexto del nacimiento de Moisés. Y aquí hay unas partes muy interesantes, porque el texto arranca diciendo que de la tribu de Leví nace Moisés. ¿Y por qué esto es importante? Porque más adelante, cuando ya estemos en los capítulos finales, desde el momento de la alianza, nos vamos a dar cuenta de que el Señor va a apartar a todos los levitas para un trabajo, para el trabajo de el sacerdocio, los dedicados del templo. Los levitas, la tribu de Leví, eran aquellos que eran encargados de los rituales, aquellos que eran encargados de cuidar, de custodiar el templo, de oficiar los sacrificios. Y que Moisés salga de la tribu de Leví ya se nos habla como de una prefiguración. La figura de Moisés se convierte como en un anticipo a lo que va a ser la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Aunque en este momento que nos encontramos de la palabra de Dios, aún no está establecido eso, Moisés, al venir de la tribu de Leví, ya se vuelve como una anticipación al plan o al proyecto que Dios quiere para este tipo de tribu. El sacerdocio eran los que se dedicaban exclusivamente a las cosas de Dios, a lo cultual, a lo celebrativo, al servicio del tabernáculo, que más adelante se va a convertir en el templo de Jerusalén. Entonces, como que el que Moisés, este libro empieza hablando de que de la tribu de Leví va a nacer Moisés, entonces ya se nos hace como una anticipación a la parte de los levitas, a la parte del sacerdocio. Y recordemos, finalizamos el capítulo número 1 hablando de que el faraón había mandado a matar a todos los niños varones. ¿Para qué? Para impedir de que el pueblo creciera, para impedir de que el pueblo se hiciera más fuerte y que en algún momento de guerra, de rebelión, el pueblo hebreo entonces se rebelara contra el faraón y pudiera utilizar su fuerza, su poder para liberarse de esta esclavitud. Cuando nosotros pasamos entonces del versículo 4 al versículo 10, vamos a ver cómo a través de esta historia que es muy famosa, que es Moisés puesto en una canasta, arrojado al río Nilo, y es curioso cómo ocurre este suceso. ¿Por qué? Porque la hermana de Moisés es enviada a vigilarlo, y cuando ve que la princesa, cuando ve que la hija del faraón lo saca, ella le dice: si quieres yo puedo conseguir una nodriza hebrea para que lo cuide, y esa nodriza hebrea va a terminar siendo la mamá de Moisés. Entonces vemos aquí cómo Dios opera en sus designios, en sus misterios, para que aquellos a los que estaban siendo perseguidos, que eran por el faraón, termina Moisés metido dentro.
de la casa del faraón. O sea, el faraón buscando matar, el faraón buscando asesinar a los niños hebreos, y el niño hebreo Moisés termina dentro del palacio, dentro de la casa del faraón. Y nos dice la palabra de Dios de que la nodriza cuida, la mamá de Moisés cuida hasta cierto tiempo y luego se lo entrega a la princesa para que lo termine de criar. Y aquí podemos hablar de cómo se va construyendo la identidad de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es hebreo. Crece en un ambiente hebreo, pero llega un punto en el que es llevado al palacio y es criado bajo las costumbres egipcias. Es criado como un príncipe egipcio. Y puede suceder que en la vida de Moisés hubiera esa crisis de identidad. ¿Yo qué soy? Yo soy hebreo, yo soy egipcio. La cultura, mi formación me dice que soy egipcio, pero mis raíces me dice que son hebreo. Y empieza esa identidad a construirse. La psicología nos dice que a partir de los 13 años empieza una construcción de la identidad con todo lo que nosotros hemos recibido desde los 0 a los 12 años. Entonces póngase en el papel de Moisés. Moisés de los 0 a los 12 años ha recibido diferente cultura, la cultura hebrea, la cultura egipcia, y eso puede generar una crisis de identidad en la vida de Moisés, a tal punto de que él aún teniendo crianza egipcia, su nombre es hebreo, porque la palabra Dios nos dice que la princesa le pone Moisés, que significa sacado del agua. O sea que aunque Moisés es criado bajo una cultura egipcia, su nombre es hebreo. Imagínense ese contexto y ese choque cultural que tiene que vivir Moisés durante su infancia, su adolescencia, a tal punto que cuando nosotros seguimos avanzando aquí en este capítulo número 2, de los versículos 11 a los versículos 15, nos va a contar un relato. Y es que Moisés un día sale a caminar a ver a sus hermanos, refiriéndose ¿a quién? Al pueblo hebreo. Y ve como un egipcio está maltratando al hebreo. Y empieza el corazón a decir, aquí se está cometiendo una injusticia, pero ¿yo qué hago? Soy egipcio, de crianza, de realeza, pertenezco a la corte faraónica, pero mi sangre, mi raíz está siendo oprimida, está siendo esclavizada, está siendo maltratada. Y la decisión que toma Moisés es que asesinar al egipcio. Mata al egipcio para rescatar, para liberar a ese hebreo de la opresión del egipcio. Y él piensa que nadie lo vio, pasa al otro día y hay dos hebreos peleando, a tal punto de que Moisés se mete como a conciliar, y uno de los dos le dice: ¿quién te ha hecho juez en nuestra situación? O si quieres mátame, así como hiciste con el egipcio. Y Moisés, por miedo a que ya se sabía que él había asesinado a un egipcio, le tocó huir del país, porque el faraón lo estaba buscando para matarlo. Dentro de la civilización egipcia había un código que se llamaba el libro de los muertos. El libro de los muertos era como la constitución política, como los 10 mandamientos, pero del pueblo egipcio. Y entre ellos, el homicidio, el asesinar a alguien, estaba totalmente prohibido. Ahorita imagínese él siendo de la casta faraónica, él siendo haciendo parte de esta cultura egipcia de los altos mandos, cometía una falta, pues con mayor rigurosidad caía el peso de la ley sobre él. Por eso termina huyendo. Todo comenzó ¿por qué? Por una crisis de identidad. Y aquí yo quiero hacerte como la primera tarea o el primer cuestionamiento de este día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos crisis de identidad, cuando nosotros no sabemos, no tenemos definida nuestra identidad, la identidad nos hace huir. Y ese huir nos va a llevar a refugiarnos a diferentes lugares, a diferentes personas. Cuando yo no tengo claro quién soy, para dónde voy, qué quiero, yo voy a ir divagando por el mundo. Moisés tuvo esa confrontación al ver el episodio entre el egipcio y el hebreo. Terminó matando al egipcio, pero esa crisis de identidad nos lleva a actuar. Y nosotros en este camino cuaresmal, que es un tiempo de hacer un alto en el camino, que es un tiempo para
reorganizar cómo está mi identidad. ¿Verdaderamente yo tengo claro quién soy o me mantengo adaptando según el lugar de trabajo, según mi familia, según las costumbres en el lugar en el que estoy? Porque cuando nosotros no tenemos clara nuestra identidad, van a aparecer las crisis. Y las crisis nos llevan a nosotros a huir. En este caso, Moisés se huye al desierto, Moisés sale porque peligra su vida, porque tiene que hacer ese descubrimiento de quién es. Por eso huye al desierto. Y en este momento nosotros podemos estar teniendo diferentes huidas. ¿Cuáles son las huidas que estamos viviendo nosotros como seres humanos? ¿Cuáles son esas huidas que se hacen tan fuerte en nuestra vida, que afectan nuestra identidad y que afectan en últimas nuestra misión? Por eso tenemos que tener claro quiénes somos, de dónde venimos. Para el pueblo judío es muy importante la historia, por eso se nos hace común que cada vez que encontramos algún pasaje, algún personaje bíblico, nos va a decir, este es hijo de tal, de la tribu de tal, descendiente de tal. ¿Por qué? Para el pueblo judío es muy importante la historia, porque reconocer la historia significa reconocer quién soy yo. De hecho, a tal punto, cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo número 1, nos vamos a dar cuenta de que está toda la ascendencia de Jesús. De Abraham, hasta llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está contenida la identidad, la historia. Por eso hoy tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente nosotros sabemos quiénes somos? ¿De dónde venimos? O si la sociedad hoy en día está condicionando nuestra identidad. Es algo que tenemos que preguntarnos, es algo que tenemos que evaluar hoy en día. Que este segundo día de Cuaresma sea ese espacio para que nosotros hagamos el alto en el camino y miremos cómo está nuestra identidad, si verdaderamente nos estamos comportando como hijos de Dios o si en el interior hay una lucha de realidades que una quiere dominar a la otra y que no logran tener esa coherencia de vida entre lo que predico, entre lo que creo y entre lo que estoy viviendo. Pasando entonces a los versículos del 16 al 22, se nos va a hablar que Moisés huye al desierto, allí se ubica en un pozo, allí están las hijas de Jetro, que están siendo molestadas por unos pastores. Moisés interviene ahí, las protege, las ayuda a alimentar las ovejas. Y cuando estas hijas llegan a la casa, les pregunta al papá, bueno, ¿por qué llegaron tan temprano? No, es que un egipcio nos ayudó y el papá pregunta, ¿y dónde está ese egipcio? Tráiganlo, no sean descortés, tráiganlo para que venga a vivir con nosotros por el favor que nos ha hecho de protegerlas a ustedes. Imagínense que la gente identificaba a Moisés como un egipcio, porque las mujeres dijeron, un egipcio nos ayudó. ¿Qué nos quiere decir? Que la apariencia física, la forma de hablar, la forma de expresarse de Moisés reflejaba una personalidad egipcia. Pero él en el fondo se preguntaba y se inquietaba por qué tengo como cierta cercanía con esta gente. ¿Por qué tengo cierta cercanía con este pueblo que está siendo oprimido? Y ese es ya un anticipo de esa misión que en el interior el Señor ya estaba preparando para él. Porque para poder cumplir la misión, yo primero tengo que saber mi identidad. No se puede asumir una misión sin identidad. Y eso es lo que está descubriendo Moisés en este momento. Moisés empieza a construir una vida. Se casa con Séfora, una de las hijas de Jetro, y empieza a construir esa vida. Imagínense, siendo egipcio, de raíces hebreas, y ahora está conviviendo con una cultura madianita, que era la tierra de Madián, hacia donde él huyó. O sea, otro elemento más que incluir a la identidad de Moisés. A tal punto de que Moisés termina siendo pastor de ovejas. Y muchas veces nosotros, por esas crisis de identidad, por esas huidas, terminamos alejados de nuestra verdadera identidad. ¿Cuál era la identidad de Moisés? Él era un príncipe egipcio, pero terminó cuidando
ovejas. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Somos príncipes, somos hijos de Dios. Pero si desconocemos esa identidad, vamos a terminar pastoreando ovejas, sin desmeritar el trabajo, pero guardando las proporciones. Cuando nosotros no tenemos clara nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey, vamos a terminar haciendo cualquier otra cosa que nos aparta de nuestra verdadera misión, de nuestro verdadero llamado. Y esto fue lo que le pasó a Moisés. Moisés, por desconocer quién era, terminó huyendo al desierto, siendo pastor de ovejas y alejado de la realidad verdadera que él tenía en su concepción, que era la casa del faraón, que era su identidad como príncipe. Que ese tiempo de Cuaresma nos sirva a nosotros para reconocer esa dignidad, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos hijos de la realeza, que nosotros somos príncipes y que nada ni nadie nos aleje de esa experiencia. Porque cuando nosotros nos dejamos quitar ese título, terminamos cuidando ovejas, terminamos llorando, terminamos sufriendo. ¿Por qué? Porque no reconocemos el valor de lo que somos, de quiénes somos cada uno de nosotros. Y en medio de esto, el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia, pasando a los versículos del 23 al 25, es fiel a sus promesas. Eso es algo que a nosotros no se nos puede olvidar. Dios es fiel a sus promesas. Hagamos esta reconstrucción en nuestra mente. Estamos hablando de que el pueblo lleva 400 años en Egipto, 400 años viviendo en tierra extranjera. Probablemente el pueblo de Israel se había ido acostumbrando a las realidades egipcias en cuanto a su cultura, en cuanto a su lenguaje, en cuanto a lo socialmente establecido, en cuanto a las normas e incluso en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo ritual, en cuanto a las deidades. O sea, el pueblo hebreo que había estado 400 años en una tierra extranjera, la probabilidad es que ya hubiera adoptado cierta cultura, cierta idiosincrasia egipcia. Y aunque el pueblo se había olvidado de la alianza de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios seguía firme a su alianza. Dios seguía firme a esa promesa que le había hecho a Abraham. Cuando nosotros leemos el capítulo número 15 del libro del Génesis, en el versículo 13 y 14, nos vamos a dar cuenta de que esa experiencia de Israel era profética, porque nos dice: entonces Yahvé le dijo a Abraham: debes saber que ahora tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido y después saldrán cargados de riquezas. 400 años atrás, mucho tiempo años atrás, ya Dios le había profetizado a Abraham de que el pueblo hebreo iba a ser esclavo durante 400 años. Pero que Dios los iba a liberar, iba a juzgar a la nación que los había oprimido y los iba a sacar llenos de riquezas. Aunque el pueblo a lo largo de todo ese tiempo que había sucedido, que había transcurrido, se había olvidado de Dios, Dios seguía fiel a su promesa. Y es por eso que en los últimos versículos 23, 24 y 25 vamos a leer que el Señor escuchó el clamor, los quejidos y las súplicas que hacía el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y decidió intervenir. Y como último momento nos tiene que tener claro de que Dios es fiel a sus promesas. Dios no las olvida, así nosotros nos apartemos, así nosotros nos alejemos. Dios permanece fiel a la promesa que ha hecho, a la promesa que le hizo a Abraham, que siguió con Isaac y que siguió de Jacob. De hecho, en el capítulo más adelante vamos a ver la conversación que Dios tiene con Moisés y ahí vamos a adentrarnos un poquito a la experiencia de ese Dios. Pero que quede claro que Dios es fiel a sus promesas. Aunque el pueblo se aparte, aunque el pueblo reniegue, aunque el pueblo adore otros ídolos, aunque el pueblo sea ajeno a la experiencia de Dios, Dios siempre está fiel a sus promesas. Y con este versículo terminamos esta reflexión de este segundo día. Y hoy quiero que
tengamos dos tareas. La primera, como se los decía ahora, reconocer nuestra identidad. ¿Qué acciones, qué personas, qué palabras están atentando contra nuestra identidad? Reconocer quién soy yo, reconocer de dónde vengo, cuál es mi historia, cuál es mi familia, cuáles son esas realidades que me anteceden a mí para reconocer yo hoy quién soy. Y segundo, recuerda cuáles son esas promesas que Dios te ha hecho. Piensa esas palabras, esas promesas que Dios te ha hecho a ti y que de pronto te han olvidado, que esta cuaresma sea el tiempo para que podamos recordar, que la cuaresma sea el tiempo para que nosotros podamos reconocer que Dios es fiel y que si Dios lo prometió, así mismo lo cumplirá. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en el tercer día.